ven en la pantalla y como también lo pueden notificar en su temario, vamos a ver ahora lo que es logística aduanera y distribución física internacional. Es decir, el tema de hoy trata de cómo distribuimos y transportamos las mercancías desde la puerta del exportador a la puerta del importador, incluyendo todos los puntos intermedios. Y vamos a centrarlo básicamente en cómo se hace ese traslado vía aérea y vía marítima, porque digamos que son las vías más usuales dentro del comercio exterior. Y aprenderemos de que las tenemos que estudiar por separado porque son puntos técnicos distintos. Es como por ejemplo la clase pasada, que tiene bastante que ver con la clase de hoy, donde vimos el tema de los almacenes aduaneros, ¿no? Y el ingreso de la carga para el embarque a un almacén aéreo era distinto a un almacén marítimo. Entonces ya creo que desde ese punto tenemos la concepción de que en realidad cuando analizamos logística tenemos que hacer la división entre el tema aéreo y el tema marítimo. Toma. Ah, ya, ok. Entonces tenemos que partir de ese punto, ¿no? Logística aduanera y distribución física internacional. Todo lo que tenga que ver con el punto de vista aduanero siempre es un tema documental. ¿Ok? Los regímenes aduaneros, por ejemplo, ¿no? Regímenes aduaneros, todo es documentos, requisitos, documentos que presentar, y la distribución física es la parte del traslado. ¿Correcto? O sea, cuando nosotros hablamos de logística aduanera, estamos hablando de toda la documentación necesaria para sacar el producto del país o ingresarlo. Documentación, requisitos, paso a paso, papeles. Y cuando hablamos de transporte, sí hablamos del movimiento o el traslado físico de la mercancía de un punto a otro. Pero los dos son importantes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el permiso de la aduana, no puedo embarcar nada. Entonces, primero es la aduana y después es el transporte. Entonces, si no tengo permiso de la aduana, no puedo embarcar las cosas. Ambos son importantes y tienen un orden establecido. Entonces, siempre la logística, digamos, tendrá esos dos enfoques, ¿no? El enfoque documental, que es un tema aduanero, y el enfoque de distribución, que es un tema físico y tiene que ver con los puntos o criterios técnicos para hacer un correcto embarque marítimo o un correcto embarque aéreo. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es qué es entonces una distribución física de un producto. ¿Qué es una distribución física de un producto? Quiero empezar diciéndoles que la logística o distribución física de un producto persigue dos grandes objetivos. El primero de ellos es que la mercancía llegue a bien y el segundo es que llegue a tiempo. ¿Ok? Lo demás es la parte específica. Si va a ser aéreo marítimo, si va a ser consolidado o contenedor exclusivo, si se va a subir un avión carguero o un avión pasajero, cuánto tiempo antes del embarque. Esos son ya especificaciones técnicas que vamos a aprender hoy día, por supuesto que sí, pero la esencia del plan logístico que yo haga para mi exportación o mi importación tiene que cumplir el objetivo general, que es que llegue bien y que llegue a tiempo. ¿Ok? Que llegue bien sin necesidad de que esté penalizado el llegar bien o el llegar a tiempo. ¿A qué me refiero a penalizado? Que tú tengas un contrato con un comprador y que haya una cláusula grandota que diga que si llega por cada día de retraso son $1000 menos. O sea, no vamos a esperar a que esté en un papel, porque ya sabemos que un contrato no es obligatorio, un contrato es una opción de las partes. Entonces nosotros muchas veces podemos exportar solo emitiendo facturas. Hay un Incoterm que delimita las responsabilidades, pero, como le vuelvo a repetir, no esperemos que haya una cláusula en la carta de crédito o una cláusula en el contrato que diga que voy a penar, te voy a penalizar porque las cosas lleguen rotas o lleguen tarde. No esperemos eso, porque la competitividad de nosotros tiene que estar
no en base a una penalidad, sino así no le exista, siempre tenemos que dar una buena imagen. Así solo demos una factura, no un contrato, tenemos que ser competitivos y tenemos que ser formales para trabajar. La formalidad no termina en tener RUC, ahí empieza la formalidad. Hay muchas empresas que pueden tener RUC y son informales para trabajar. La formalidad empieza ahí, pero todos los procesos tienen que ser formales. Entonces, de nada me va a servir a mí que las cosas lleguen a tiempo si llegan, déjalo junto, si las cosas lleguen a tiempo si llegan rotas. De nada me va a servir que las cosas lleguen bien pero lleguen tarde. Tiene que tener las dos condiciones a la vez, llegar bien y llegar a tiempo. No solo para el exportador, también para el importador. No solamente para el que quiere importar, o sea, no cerremos el concepto de decir, bueno, como yo voy a importar, el que tiene que correr es mi proveedor que me va a enviar las cosas. No. ¿Por qué? Porque de repente vamos a suponer que tú entras al negocio, vamos a pensar en voz alta, de importación de equipos médicos. Una buena estrategia de negocio sería que licites con el Estado. El Ministerio de Salud convoca, ¿no? Necesitamos una empresa que nos provea todo el año de ecógrafos. No vamos a poner un ejemplo simple, de ecógrafos. Y tú concursas. ¿Sería una buena oportunidad de negocio para ti? Por supuesto que sí. Gracias, muy amable. Por supuesto que sería una buena oportunidad, porque ganar una licitación con el Estado de todo un año no quiere decir ingresos fijos todo el año. O sea, para un empresario es un buen alivio saber que en febrero has cerrado un contrato que te va a rendir todo el año. Haces tu flujo de carga, tu traders, puedo seguir buscando más mercados tranquilos porque al menos aquí yo estoy cubriendo algo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú licitas con el Estado te va a decir, ok, dame un cronograma y todos los 25 de cada mes me tienes que poner 10 ecógrafos en este hospital, el 25 del otro mes 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí. Y eres un importadora. Entonces, llegar bien y llegar a tiempo. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Como ustedes ven en la pantalla y como también lo pueden notificar en su temario,
Vamos a ver ahora lo que es logística aduanera y distribución física internacional. Es decir, el tema de hoy trata de cómo distribuimos y transportamos las mercancías desde la puerta del exportador a la puerta del importador, incluyendo todos los puntos intermedios. Y vamos a centrarlo básicamente en cómo se hace ese traslado vía aérea y vía marítima, porque digamos que son las vías más usuales dentro del comercio exterior. Y aprenderemos de que las tenemos que estudiar por separado porque son puntos técnicos distintos. Es como por ejemplo la clase pasada, que tiene bastante que ver con la clase de hoy, donde vimos el tema de los almacenes aduaneros, ¿no? Y el ingreso de la carga para el embarque a un almacén aéreo era distinto a un almacén marítimo. Entonces ya creo que desde ese punto tenemos la concepción de que en realidad cuando analizamos logística tenemos que hacer la división entre el tema aéreo y el tema marítimo. Toma. Ah, ya, ok. Entonces tenemos que partir de ese punto, ¿no? Logística aduanera y distribución física internacional. Todo lo que tenga que ver con el punto de vista aduanero siempre es un tema documental. ¿Ok? Los regímenes aduaneros, por ejemplo, ¿no? Regímenes aduaneros, todo es documentos, requisitos, documentos que presentar. Y la distribución física es la parte del traslado. ¿Correcto? O sea, cuando nosotros hablamos de logística aduanera, estamos hablando de toda la documentación necesaria para sacar el producto del país o ingresarlo. Documentación, requisitos, paso a paso, papeles. Y cuando hablamos de transporte, sí hablamos del movimiento o el traslado físico de la mercancía de un punto a otro. Pero los dos son importantes. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el permiso de la aduana, no puedo embarcar nada. Entonces, primero es la aduana y después es el transporte. Entonces, si no tengo permiso de la aduana, no puedo embarcar las cosas. Ambos son importantes y tienen un orden establecido. Entonces, siempre la logística, digamos, tendrá esos dos enfoques, ¿no? El enfoque documental, que es un tema aduanero, y el enfoque de distribución, que es un tema físico, tiene que ver con los puntos o criterios técnicos para hacer un correcto embarque marítimo o un correcto embarque aéreo. Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es ¿qué es entonces una distribución física de un producto? ¿Qué es una distribución física de un producto? Quiero empezar diciéndoles que la logística o distribución física de un producto persigue dos grandes objetivos. El primero de ellos es que la mercancía llegue a bien y el segundo es que llegue a tiempo. ¿Ok? Lo demás es la parte específica. Si va a ser aéreo o marítimo, si va a ser consolidado o contenedor exclusivo, si se va a subir un avión carguero o un avión pasajero, cuánto tiempo antes del embarque. Esos son ya especificaciones técnicas que vamos a aprender hoy día, por supuesto que sí, pero la esencia del plan logístico que yo haga para mi exportación o mi importación tiene que cumplir el objetivo general, que es que llegue bien y que llegue a tiempo. ¿Ok? Que llegue bien sin necesidad de que esté penalizado el llegar bien o el llegar a tiempo. ¿A qué me refiero penalizado? Que tú tengas un contrato con un comprador y que haya una cláusula grandota que diga que si llega por cada día de retraso son $1.000 menos. O sea, no vamos a esperar a que esté en un papel, porque ya sabemos que un contrato no es obligatorio, un contrato es una opción de las partes. Entonces nosotros muchas veces podemos exportar solo emitiendo facturas. Hay un Incoterm que limita las responsabilidades, pero, como le vuelvo a repetir, no esperemos que haya una cláusula en la carta de crédito o una cláusula en el contrato que diga te voy a penalizar porque las cosas lleguen rotas o lleguen tarde. No esperemos eso, porque la competitividad de nosotros tiene que estar no en base a una penalidad, sino así no le exista, siempre tenemos que dar una buena imagen.
así solo demos una factura, no un contrato, tenemos que ser competitivos y tenemos que ser formales para trabajar. La formalidad no termina en tener RUC, ahí empieza la formalidad. Hay muchas empresas que pueden tener RUC y son informales para trabajar. La formalidad empieza ahí, pero todos los procesos tienen que ser formales. Entonces, de nada me va a servir a mí que las cosas lleguen a tiempo, déjalo junto, si las cosas llegan a tiempo, si llegan rotas. De nada me va a servir que las cosas lleguen bien, pero lleguen tarde. Tiene que tener las dos condiciones a la vez, llegar bien y llegar a tiempo. No solo para el exportador, también para el importador. No solamente para el que quiere importar, o sea, no cerremos el concepto de decir, bueno, como yo voy a importar, el que tiene que correr es mi proveedor que me va a enviar las cosas. ¿No? ¿Por qué? Porque de repente vamos a suponer que tú entras al negocio, vamos a pensar en voz alta, de importación de equipos médicos. Una buena estrategia de negocio sería que licites con el Estado. El Ministerio de Salud convoca, ¿no? Necesitamos una empresa que nos provea todo el año de ecógrafos. No vamos a poner un ejemplo simple, de ecógrafos. Y tú concursas. ¿Sería una buena oportunidad de negocio para ti? Por supuesto que sí. Gracias, muy amable. Por supuesto que es una buena oportunidad, porque ganar una licitación con el Estado de todo un año quiere decir ingresos fijos todo el año. O sea, para un empresario es un buen alivio saber que en febrero has cerrado un contrato que te va a rendir todo el año. Haces tu flujo de carga, tu dices, puedo seguir buscando más mercados tranquilos porque al menos aquí yo estoy cubriendo algo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú licitas con el Estado te va a decir, ok, dame un cronograma y todos los 25 de cada mes me tienes que poner 10 ecógrafos en este hospital, el 25 del otro mes 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí. Y eres un importadora, entonces llegar bien y llegar a tiempo es clave para ti. Inscribirte en el Ministerio de Transporte. Eso es peligroso. O sea, ese cartón no solamente lo reconoce ya a nivel internacional, a nivel Perú lo reconoce el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Correcto? Entonces, la institución que te da el curso tiene que inscribirte en el Ministerio también. En la actualidad hay 3 entidades en este país que dan ese curso. Uno de ellos es el Talma Training School, que es la escuela de Talma, propiamente. Talma del Almacén tiene una unidad de negocio que es una escuela. El Talma Training School, hay una empresa que se llama Roicima Internacional, que queda en Maranga. Si gustan, a posteriori me escriben y les puedo dar el dato. Es un amigo de años aquí del negocio, y también tiene certificación YATA. Y hay uno tercero, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que también lo brinda. ¿Ok? Entonces, cuando estén interesados, yo les paso los datos, no hay ningún problema, ¿no? Porque son los únicos 3 en el Perú que te pueden hacer eso. Talma y unos más, ¿no? No los tendrías que verlos con ellos, ¿no? Yo no tengo en realidad, tengo amistad con estas personas, pero relación comercial no. Pero son los únicos 3 en realidad, hasta donde yo tengo. No, sí, en realidad, porque el otro día tuvimos una reunión en LAM y hablábamos de eso y ahí no. No, en realidad no tengo idea. No tengo idea porque, por ejemplo, en mi caso, el curso lo paga la empresa, entonces tú no ves la plata, ni la boleta, ni las facturas. O sea, simplemente me dicen, bueno, tienes que estudiar. Y vas. No va por otro lado. Entonces, ahí ustedes van a aprender eso, ¿no? Que cada mercancía peligrosa tiene un embalaje distinto y demás. Eso es todo un curso. De momento, aquí en el diplomado, ustedes lo que van a aprender es que existen caras peligrosas. Y en la cotidianidad lo hay. Por ejemplo, si tú exportas productos en aerosol, son mercancías peligrosas. Correcto. Si tú exportas, por ejemplo, hay una raíz que se llama la raíz de rotenona. No sé si han oído hablar de ella alguna vez. La raíz de rotenona es un pesticida natural. O sea, es una raíz que tú la echas en las siembras y ahuyenta las plagas. Y sigue siendo orgánico, ¿no? Ves que el pesticida no es químico,
Nosotros exportamos, hay una empresa Ecológicos Compal, que queda en Miraflores, de Medio Calata, y es una empresa que exporta contenedores de rotenona, de raíz de rotenona. Los venden al cerco, me parece. Y esa mercancía peligrosa, porque es contaminante. La empresa exportadora Ecológico, raíz de rotenona. Entonces, esa es una mercancía peligrosa, por ejemplo. ¿Ok? Y así por el estilo, ¿no? Y ojo, las mercancías peligrosas no se pueden juntar con la carga general. Y eso te puede hacer tener sobrecostos cuando los exportadores no conocen del tema. Les pongo un ejemplo real, nos pasó hace como unos meses. Yo tengo un cliente muy importante en el mercado que exporta arte religioso, o sea, vende esculturas de santos, ¿no? Toda la temática que tiene que ver con el catolicismo, con la cristiandad. Y ellos tienen una sucursal en Estados Unidos, o sea, ellos exportan ellos mismos, ¿no? Su sucursal. Y un día estaban ya presurosos por tener que exportar y algunas esculturas las habían dejado a medio pintar. Entonces tomaron la decisión, fíjense, por eso es importante que un exportador también tenga criterio de esto, tomaron la decisión de decir, bueno, los terminamos de pintar allá, entonces mándate las esculturas y mándate unos 20 baldecitos de pintura. La pintura es cara peligrosa, es sintético. Entonces me dijeron, Raúl, esta vez no me cotices solamente las esculturas, sino también estamos llevando 20 vales de escultura, un ratito. No se puede juntar carga general, que es la escultura, con carga peligrosa, que es la pintura. Tienen que ir en guías aéreas diferentes. Y al ir en guías aéreas diferentes son dos dúas diferentes, o sea, son dos operaciones distintas. Obviamente el cliente al principio no me entendió, porque él va a pensar siempre en el costo, pero luego se le expliqué, es una realidad operativa. Entonces tuvimos que hacer dos despachos. ¿Ok? Porque no se puede juntar carga general con carga peligrosa. ¿Se pueden juntar cargas peligrosas diferentes? Sí, siempre y cuando sus códigos UN sean compatibles. Eso, como les digo, hay que llevar todo el curso para poderlo entender, ¿no? Pero fíjense cómo un exportador que piensa en una idea para salir del problema, que es una buena idea. Si tengo mi filial allá y no he terminado de pintar aquí, mando las pinturas y termino allá. Pero cómo esa idea comercialmente viable, logísticamente no lo es. Porque estás juntando general con peligroso. ¿Correcto? Entonces, quédense con esta idea. La carga peligrosa es aquella que yo no puedo elegir el embalaje. El embalaje está reglamentado. Si es aéreo, por el IATA, si es marítimo, por el INA. ¿Ok? Y obviamente ahí necesito todo el soporte de mi agente de carga para la asesoría de los embalajes. Muy bien. Entonces ya hemos visto los 6 tipos de carga. En general, predecible, refrigerada, congelada, valorada y peligrosa.